Aleluya. Oh, sí. Este es un tiempo especial, un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh, sí, Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti y en este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Quieres ser? Es el Señor. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será Señor, llena la tierra de su gloria, como las aguas cubren la mar, Señor, Señor.
qué se me ocurría ese nombre, pero bueno, es la palabra del Señor y hay que darle la seriedad del caso, amén. Así que no podíamos, ¿verdad? Otro es atolito con el dedo. Entiende muy bien, hemos hablado de eso. Usted solito muchas veces se da atolito con el dedo. Usted solito. Sí, pero en sí el pasaje de hoy se centra en esas situaciones donde los judíos, literalmente lo que dice la Escritura en el capítulo 2 de Romanos, como leyó Andrés hace un momento, a partir del versículo 17 en adelante, los judíos, ellos solitos se daban atolito con el dedo. Ellos solitos. Solo un poquito al fondo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí? En las películas pasa lo mismo. ¿Ha visto esas escenas donde el actor de repente dice una palabra? En buen catracho nosotros decimos una mentira para sacar una verdad. Pasa lo mismo en la vida real también, sí. En la vida real del ser humano y en la vida real, en el caso de los cristianos, también pasa lo mismo. El cristiano vive engañado y piensa que está muy bien, con muchos actos y situaciones en las que él mismo se ve enfrascado, abandonando muchas veces la voluntad del Señor. Eso pasa con el cristiano también. Y pasa en el mundo, no solo en las películas, en un programa de televisión, pasa en la vida de los cristianos. Nos autoengañamos a nosotros mismos. Y de eso, justamente de eso, es que el apóstol nos va a hablar a través del Espíritu Santo y la palabra del día de hoy. Amén. De eso tenemos en este pasaje que vamos a estudiar en la palabra de Dios el día de hoy. Toda esta serie de exposición de la carta del apóstol Pablo a los romanos, Pablo está actuando aquí como una especie de fiscal general para demostrar a los judíos a través de una serie de preguntas retóricas que ellos también necesitaban la salvación que el Evangelio ofrece. Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior de la carta, Romanos capítulo 1, Pablo había demostrado que los paganos estaban en problemas con la justicia de Dios, porque habían desechado las evidencias que Él ha dejado de sí mismo en la creación. Aunque ellos no tenían Biblia en sus manos, el poder, la divinidad de Dios se aprecian con toda claridad a través de lo creado, dice Pablo, de manera que esos paganos que no conocen la Biblia no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Pues aunque conocían a Dios, dice Pablo, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, la incredulidad de los incrédulos no es otra cosa más que deshonestidad. Es la palabra de Dios. Ellos se hacen los tontos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quieren hacer creer a las personas que no saben lo que saben acerca de la existencia de Dios. Pablo dice que ellos resisten intencionalmente lo que Dios revela de sí mismo en la creación, y eso es deshonestidad intelectual. Produce una vida depravada como consecuencia de hacerse el tonto. Y Pablo da una lista de pecados muy feos que están en el capítulo 1, a partir del versículo 29, que es la consecuencia de esa deshonestidad, de resistir, de tirar la injusticia de Dios y obviar las evidencias de que hay un Dios que todo lo ve. Y se vuelven depravados en su conducta, en sus pensamientos. Y también están los moralistas, que lo estuvimos viendo en el capítulo 2, los primeros versículos, de los humanistas,
de los pensadores que consideran el corazón del ser humano como un hombre bueno, cuando la Biblia enseña no hay bueno o no hay justo ni aún uno. Así lo dice la palabra. Platón hablaba de los valores absolutos, exaltaba Platón las buenas obras de los hombres. Siempre ha habido gente así en el mundo, iglesia. ¿Se van a condenar a ellos también como el resto de los paganos? Una buena pregunta. ¿O qué podemos decir de los judíos? El pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué podemos decir de ellos? Muchos de ellos manifestaban una conducta opuesta a la cultura del griego o del romano. Por lo menos lo que ellos profesaban a través de lo que ellos mismos enseñaban. ¿En qué posición se encuentran los judíos en la justicia de Dios? ¿Qué posición tenían los judíos? Pablo enseña que los judíos están en problemas en este pasaje. A partir del versículo 17 del capítulo 2 que vamos a tratar en esta mañana. Como vamos a ver en un momento. Lo que Pablo quiere demostrar es que los judíos también estaban en problemas. Los paganos están en problemas, los gentiles están en problemas, las naciones, el mundo está en problemas, los judíos están en problemas. De hecho, la condición es aún peor que la de muchos paganos, dice Pablo, porque ellos no se ven a sí mismos como personas en problemas. ¿Ha sentido que ha visto usted a alguien cuando está metido en un problema y se ciega del mismo problema y dice, no, pues está todo bien? Porque está cegado en sus pensamientos una persona. Pasa eso. Se autoengaña una persona. Usted viene al púlpito, viene a la casa de Dios, viene a escuchar la palabra de Dios y sigue viviendo su vida así como vino el primer día. Y no ha habido ningún cambio. Pensando que es lo que en verdad no es. No cierre sus oídos a este mensaje, aunque usted no sea judío. Yo no lo soy. Porque Pablo va a hablar de esos judíos. No apague ese receptor, esa mente, porque Pablo está abordando un tema que quizá no tiene que ver con nosotros, porque lo que Pablo señala de los judíos en este pasaje que vamos a estudiar de Romanos 2 es un problema bastante común en la actualidad: el autoengaño. Usted solito se da tolito con el dedo. Y hay advertencias en el Nuevo Testamento con respecto a este autoengaño. Mire, hay un pasaje que siembra terror. Es aterrador este pasaje. Las palabras del Señor Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, subraya esa palabra, me dirán Señor. No pocos, muchos, dice ahí. Mateo 7, 21. Y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre, otra vez, muchos milagros. Imagínense, personas que profetizan, que aparentemente tienen la capacidad de echar fuera demonios, que hacen muchos milagros, y Jesús les va a decir en el día del juicio: yo nunca os conocí, nunca, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. La pregunta que hay que responder en esta mañana: ¿cómo podemos estar seguros, usted y yo, que no estamos en ese grupo? Sí, yo estoy predicando lo que están en esta iglesia bíblica Moraga, pero yo lo estoy predicando a todo el que quiera escuchar esta palabra, al que abra su corazón para poder entender
y pedir el suficiente discernimiento al Señor para que pueda saber de qué está hablando el Espíritu Santo de Dios en estos versículos. Si usted piensa que va a recibir un veredicto favorable ese día del juicio y piensa que está totalmente libre de cualquier culpa, déjeme decirle, mi amado hermano, que se revise bien usted solo, porque algo internamente le va a decir que no es así. El apóstol Pablo expone y demuele esta naturaleza del autoengaño. Versículo 17. Pero si tú, que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y que te glorías en Dios y que conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Oh, qué descripción hace el apóstol Pablo de los judíos. Y no olviden que el apóstol Pablo era judío. Este mensaje no es antisemita, porque Pablo era judío y está dando duro a los que se sentían privilegiados. ¿Conoce usted personas que se sientan privilegiadas en la iglesia, como pararse en el hermano Carlos, yo quiero estar ahí en la iglesia, denme ahí un puesto, aunque sea de predicar? Bienvenido. Pero va a tener que estudiar, va a tener que prepararse, va a tener que hacer muchas cosas. O el que está en el gobierno, que tiene un puesto de renombre, digámoslo así, que es una figura pública y que puede hacer con las leyes lo que él quiera. Los judíos disfrutaban estas cosas y se jactaban de ese privilegio. Pero el estigma actual del judío ha sido rechazado a través de todos los siglos que todos nosotros conocemos en la historia. En los días de Pablo la situación era diferente. Era un orgullo ser un judío. De ahí el primer privilegio que Pablo señala en este pasaje, al referirse a este hombre imaginario con el que él está hablando, dice: pero tú, en el versículo 17, que tienes el sobrenombre de judío. O sea, es un apodo. Pablo está siendo sarcástico con esta gente aquí. Tenían el privilegio de pertenecer a la nación escogida de Dios, ser descendientes de Abraham, con el que Dios mismo había hecho un pacto, jurándole que Él sería su Dios y que ellos serían su pueblo. Tú llevas ese nombre con orgullo, dice Pablo, y te apoyas en la ley. Te apoyas en la ley, dice en el versículo 17. De todas las naciones de la tierra, solo a ellos Dios les había revelado la ley. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Por medio de Moisés en el monte Sinaí. Y Pablo va a decir en el capítulo 3 de Romanos que esa era una de las ventajas. Mira ahí en el capítulo 3, ¿qué ventaja tienes? Pues el judío, ahí mismo en Romanos. Ellos tenían profetas, tenían doctos en la ley. Y te glorías en Dios, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? El profeta Jeremías dice lo contrario, Jeremías 9:23. El sabio no debe gloriarse en su sabiduría, ni el valiente debe coronarse en su valentía, ni el rico debe gloriarse en sus riquezas. Mas el que se gloría, yo creo que Pablo estaba pensando en ese aspecto cuando escribió Romanos. El que se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia derecha y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor. Gloríese en el Señor. Y Pablo lo seguirá diciendo en toda la epístola, toda la carta a los Romanos 5, 6, 7, 8, 10 y 11. Pablo va a decir que los cristianos no gloriamos en Dios. No hay nada de malo en gloriarse de los judíos en esa parte. De hecho, es muy sensato en la vida que nos gloriemos de Dios. En otro lugar, en el versículo 18, ahí en Romanos,
No nos hemos salido de Romanos. Conoces su voluntad. Y conoces su voluntad. Literalmente dice, y conoces la voluntad. Refiriéndose obviamente a la voluntad de Dios. El mundo está sumido en un mar de relativismo. Pero que tú que conoces la voluntad del que creó el mundo. Esa es una gran pregunta que usted y que yo tenemos que hacernos. Nosotros conocemos la voluntad. Nosotros conocemos la verdad de Dios revelada en su palabra. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruidos por la ley. Apruebas las mejores cosas. Precisamente por tener el privilegio de ser incluido por la ley de Dios, el judío podía escoger las cosas que en verdad tenían valor. Él podía ver las cosas tal y como Dios se las había planteado a ellos. En el versículo 19-20, el judío se ve como muy privilegiado. En medio de un mundo oscuro, ellos eran el faro de Dios para la humanidad. Versículo 19, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, hablando de los gentiles, de nosotros, instructor de los necios, maestro de los niños, hablando de los que no tienen conocimiento de nada, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Los judíos tienen una gran ventaja sobre las naciones gentiles, que no habían recibido la luz de la revelación divina. Ellos tenían muchos privilegios. ¿Cuál era entonces el problema? Que por el mero hecho de tener esos privilegios, ellos pensaban que estaban exentos del juicio y de la ira de Dios. No, nosotros los judíos somos el pueblo escogido de Dios. ¿De veras? Ellos veían sus privilegios como una especie de refugio que los iba a librar del desastre cuando tuvieran que enfrentarse delante del tribunal de Dios. Recuerden, mis hermanos, lo estuvimos viendo unos domingos atrás. Hay un tribunal, va a haber un juicio, y ese día la película de su vida se va a transmitir en vivo y a todo color. Y Pablo intenta demostrar que la necesidad del evangelio es universal. Todos necesitamos el evangelio. Amén. No importa la raza, la nación, negrito, blanquito, payolito. En Romanos, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, ahí mismo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahora deja la declaración en suspenso para volverla a tomar más adelante, en el capítulo 3. Ahí mismo, Romanos. Miren, no nos salimos de Romanos. La justicia de Dios se revela en el evangelio, lo acabamos de leer, sí, y lo hemos estado estudiando en todo el mes anterior y parte de este mes. La justicia de Dios, la ley de Dios a través de sus profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? En Jesucristo, para todo el que cree, porque no hay distinción para todos los que pecaron y que vamos a ser juzgados conforme a sus obras. De Romanos 1:18 al capítulo 3, esta parte que estamos leyendo es como el jamón Bavaria, el sándwich, donde Pablo delata y trabaja como un fiscal, diciéndole a los judíos: ¿quién se han creído ustedes? Eso es lo que les está diciendo. ¿Quién te crees, cristiano, que cree que porque te paras en el púlpito es que tienes el privilegio y vas a estar más cerca del Señor? Refiriéndose a lo que estamos ahora en la actualidad. Mi amigo, a todos.
Para todos, no es para los invitados. Aquí todos somos amigos. Hermanos, miembros de Iglesia Bíblica, Amor Ágape y cualquier persona que esté escuchando esta palabra, no descanse en privilegios y cree que los tiene. Porque ninguno de ellos le va a librar el día del juicio. Ningún privilegio en la tierra le dará la salvación. Usted no va a tener salvación porque sus padres son cristianos o porque su papá es pastor de una iglesia. Usted no es salvo por eso. No tiene privilegio porque está en una iglesia teológicamente correcta. Tampoco por eso va a ser salvo. O porque en esa iglesia le dan el puesto de estar en el púlpito. Tampoco va a ser salvo por eso. O por causa de su confesión de fe. La confesión de Londres que hacemos, ¿verdad? Oh, Señor, ven, entra en mi vida. Y la sabemos de memoria. Entra en mi vida, quiero ser hijo suyo, Señor. Domine mi vida, escríbame, inscríbame en el libro de la vida. ¿Cree usted que por hacer simple y sencillamente la oración es que usted va a ser salvo? ¿Cree usted que por eso lo va a tener la salvación? ¿O por los conocimientos teológicos que está adquiriendo los días miércoles en esta iglesia? ¿Cree usted que por eso va a tener la salvación? ¿Considera que ese privilegio de poder aprender teología o de discernir la palabra y aprendérsela del Génesis al Apocalipsis, eso le va a traer salvación? Satanás se sabe toda la Biblia. Y con la Biblia engañó a Eva. Con la Biblia engañó, que él quiso tentar a Jesús. Bueno, sí lo tentó, pero Jesús no cayó. ¿Sí? O por el cargo espiritual que pueda tener aquí en esta iglesia o en cualquier iglesia donde está sirviendo. ¿Cree usted que por eso va a tener la salvación? Que tiene el privilegio de un cargo espiritual de mucho renombre y que sale en las redes sociales y sale en Facebook, de los perfiles de los hermanos de la iglesia o en los videos de YouTube. ¿Cree que por eso el hermano que predica va a tener la salvación? O por una conducta moral que se viste de acorde, decentemente, que es respetuoso en su andar, en su actuar, que le chocan el carro. Dios me lo bendiga, mi hermano, qué bonito me chocó el carro, miren, hasta con un colorcito estilo de arcoíris de aquello de la banderita quedó, miren qué lindo. Y porque se conduce de esa manera, ¿cree usted que eso le trae la salvación? No, hermano. No confíe en su conducta moral. O que fue bautizado en una iglesia porque un pastor famoso lo bautizó. Oh, a mí me bautizó. Eso que están pensando, todos esos que están pensando. No ha habido nadie, memorice esto, no ha habido nadie que cumpliera la ley de Dios aparte de Jesucristo. Nadie puede cumplir la ley de Dios a cabalidad. Los privilegios se convierten en una maldición cuando los intercambia por la persona de Jesús. Si lo que usted sabe, conocimiento, o en el puesto que tiene la iglesia, o en el puesto con el gobierno, o cualquier obra en la que usted pueda salir, social o de lo que sea, y eso cambia su corazón y hace a Jesús en segundo plano en su vida, usted está dándose a tolito con el dedo, usted solito. Bueno, ¿y qué? ¿El cristiano es perfecto? Eso es lo que me está diciendo, hermano. No. Ningún ser humano puede cumplir la ley de Dios. Los 10 mandamientos, sencillo, práctico, ahí en el Génesis. ¿Puede usted cumplir con 10 mandamientos que están ahí en el Éxodo? ¿Va a poder con eso? Nunca pudo el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, nunca pudieron. El pueblo de Israel, dirigido de la mano de Moisés, no pudieron. ¿Podrá usted con eso? ¿O usted se jacta de algo que hace?
o que se ha ganado el favor de Dios por una obediencia o por un acto, ha caído en la trampa del moralismo de un cristiano. La Biblia enseña que no hay justo ni aun uno, y que de la única manera, aparte de su gracia, de la única manera que usted puede ser salvo es dejar que llegue la gracia de la obra de Dios. El que se gloríe en el Señor, lo acabamos de leer en Jeremías. No se jacte de nada, no se gloríe de las cosas que usted hace, no se gloríe porque usted no es asesino y otros sí. No se gloríe porque usted no bebe y otros sí. No se gloríe porque usted sirve en una iglesia cada domingo y otros sí, u otro no. Los privilegios son privilegios, las bendiciones son bendiciones, siempre que no sustituyan a Dios. Siempre. Esas son buenas si no sustituyen a Dios. Porque ni los privilegios ni las bendiciones en sí mismas van a salvar a nadie, ni transformar a nadie. Solo Cristo puede hacer eso. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la fe. Es decir, cuando transferimos la confianza que todos nosotros tenemos en nosotros mismos, usted abandona su propia confianza en su jefe, en su sueldo, en la seguridad de un seguro de vida, un seguro de accidentes, como ya lo mencionamos, en lo que sea, en su familia muy económicamente buena, o en un buen centro de retiros para su vejez, que ayer vimos ese ejemplo. Si su confianza está en eso, usted se está dando a tolito con el dedo, usted solo. Pablo ahora, ahí terminamos la primera parte. Ahora viene el fiscal. El autoengaño demolido por el apóstol Pablo. Hasta el versículo 24. Aquí tiene un fiscal. Ahí en Romanos, no nos salimos de Romanos, capítulo 2. Tiene un hombre que desnuda y señala de manera directa a estos judíos. Gracias por toda la atención que miro que me están poniendo. Gracias. Mire, regresemos al versículo 5, siempre hay en Romanos, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Recuerdan eso? Ya lo estudiamos. ¿Lo recuerdan? El juicio será para juzgar las obras. Mire, definitivamente nadie se va a salvar por obedecer los 10 mandamientos. Nadie, porque nadie los puede cumplir. Pero dice la misma carta de los Romanos, a Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. Pero todo aquel que es salvado por Cristo es capacitado por el Espíritu de Dios, que ahora mora en nosotros, para obedecer a Dios sinceramente, aunque nunca podamos hacerlo perfectamente. ¿Sí? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Recuerda esa escritura? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor en Juan capítulo 14. Esa obediencia movida por la gratitud, no por un deseo servil o un temor de servir, de que si yo no hago esto me va a caer un rayo. No. Nuestra obediencia es movida por la gratitud. Apunte eso en sus notas. Muestra la evidencia de que somos salvos. Su obediencia es por gratitud, por lo que le debemos a Dios, por lo que Dios hace por nosotros, no porque usted sea privilegiado. Los judíos no lo veían así, se gloriaban en el hecho de tener la ley y de enseñársela a otros, pero al mismo tiempo ellos desobedecían esa ley de muchas maneras. Mira el versículo 21. Aquí comienza, mira, aquí va el fiscal, esta parte, léala. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¡Pum! Un misil fuerte. ¿Lo está entendiendo, iglesia? ¿Está entendiendo? Mire, ese es un pecado muy común.
el decir a otros lo que deben hacer. Y con insistencia, ¿verdad? Que somos expertos dando consejos, ¿verdad? Somos muy buenos cuando usted vive con estándares inferiores a lo que usted mismo aconseja. Eso fue lo que el Señor Jesucristo señaló de los escribas y fariseos en su discurso en el Mateo capítulo 23. Recuerden lo que dijo el Señor: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que os guardéis, guárdenlo y háganlo. El fariseo enseñaba la sana doctrina. Eran doctos en la enseñanza. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Somos expertos aconsejando. ¿Ve el problema? En otras palabras, ellos enseñan la doctrina correcta, pero son hipócritas, porque no ponen en práctica las mismas cosas que ellos dicen a otros que deben hacer, igual que nosotros muchas veces. Lo siento mucho, padres de familia, y yo soy padre de familia. Somos muy vulnerables a caer en ese pecado cuando instruimos a nuestros hijos. Qué fácil es enseñarle a otro, a un niño, qué facilito, ¿es verdad? Andrés, mire cómo peló los ojos. Se le abrieron así, como huevo tibio, dice el Chavo del 8. ¿Sí? Y muy bien, sí, los hijos tienen que aprender a obedecer, muy bien. Y así atento, Andrés, ¿no? Me asustó. Hasta miedo me dio solo. Tenemos reclamo para todos los adultos, para todo, ¿sí? O a las ovejitas de esta iglesia, ¡háganlo! Qué facilito es decirle a los hijos, hagas esto, haz aquello. Qué facilito es muy fácil. ¿Y qué tan serio toma usted la lectura regular de la Biblia? Para aplicarla a su vida, de las cosas que leemos en su palabra. Oye, está atento, Andrés, ¿está? Usted tiene la lectura regular de la Biblia. Andrés lee la Biblia, por ejemplo. Perdón, Andrés, le estoy agarrando. Le habla el padre de familia al hijo y el niño está con la tablet, ¿verdad? Y está con el celular. ¿Le ha pasado eso? ¿Ah? A mí me ha pasado. Aquí está la tablet del adulto. Aquí está la tablet del cristiano. Y aquí está el celular del cristiano. Y Dios le dice, escúchame, porque yo soy tu padre, escúchame. Y no me escuches solamente para decir que estuve en la clase del miércoles, ¿sí? Escúchame para hacer lo que leíste. ¿Sí? Lee la Biblia, igual que los judíos, a lo que está mencionando el apóstol Pablo aquí, pero no la practica. Tiene el conocimiento para después debatir con otra persona porque tiene los conocimientos suficientes. Usted solito se está dando un tolito con el dedo. Debió haber sido el título ese, el tolito con el dedo, el día de hoy. Pero se está autoengañando y ese es el título de hoy. Se autoengaña. Tiene el conocimiento para después jactarse de lo que usted sabe. Que se ha creído cristiano, engañándose a sí mismo. Entre más conoce de la Biblia, más peligroso va a ser su vida. Y ese día, el juicio, cuando llegue ese día, más peligro corre su salvación. Porque entre mayor conocimiento, mayor condenación, lo enseña su palabra. Entre más venga a la iglesia y más abra ese libro y lo estudie, más conocimiento tiene y más práctica debe de tener. Versículo 21. Tú pues que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Ah, no, espéreme, yo no robo. No estoy libre de eso. Ah, está libre, ¿verdad, Ángel? Sí, dice. Robar. Mire, hay que ser muy simple, vergüenza. Uno puede decir que está a favor del robo. Yo no estoy a favor del robo, no, ¿verdad? Porque todo el mundo pretende ser una persona honrada. Yo soy una persona honrada, ¿sí?
Pero hay muchas formas de robar. No declarar todos nuestros ingresos a la hora de pagar los impuestos, eso es un robo al gobierno. No, pero espérenme, no, si es para el gobierno, yo no le voy a regalar un peso a esa señora o al que estaba anterior y al que venga, porque es lo mismo. La Biblia enseña, al que le debe honra, déle honra, y al que impuesto, páguele el impuesto. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Así lo enseña la Biblia. O cuando está en su trabajo, ¿sí? Está en la chamba, en buen catracho. Y a la hora a las 11:50, porque faltan 10 para las 12, la hora del almuerzo, según ley. Pero usted 10 minutos antes ya tiene cerrada la computadora y está en Facebook. No, pero estoy viendo la prédica suya, hermano. Así llévesela. Así llévesela. Usted le está robando a Dios. Su jefe no se va a dar cuenta, pero lo están viendo. Lo están viendo, iglesia. Y solo estoy citando un par de ejemplos, nada más. ¿De verdad usted cree que es honrado? ¿Usted lo cree? Versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Uy, ahí sí, entró bien fuerte esa daga. Este fiscal está siendo duro con estos judíos. No, espérenme, hermano, no, pero yo respeto a mi esposa. Yo tengo relaciones sexuales únicamente con ella, con nadie más. Mire, cuando usted mira a una mujer que no es la nuestra, con ojos de lascivia y de codicia, Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer que no es la suya para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Miren, en aquellos días no había que lidiar con la epidemia de la tecnología, ¿verdad, hermanos? Miren cuánta tecnología hay atrás. Si la cámara pudiera ver todo ese montón de tecnología atrás de este púlpito, se asustan. Adulterio cibernético, llamémoslo así de una manera elegante, viendo lo que no debe de ver, sin que nadie, excepto Dios, se dé cuenta. Amén. Y otra vez yo le pregunto, ¿usted sigue pensando de usted mismo que usted es intachable moralmente hablando? ¿Y que no necesita el evangelio? O sea, usted nunca ha codiciado ni la bicicleta de otro. Nunca se le han ido los ojos detrás de otra persona, deseando lo que no es suyo. Nunca lo ha hecho. Tú que abominas, versículo 22 siempre, tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio. Mire, esto es un poquito complicado, sí, ahí, los judíos cuando salieron de Babilonia salieron hastiados de los ídolos y nunca más tuvieron problemas con la idolatría, en un sentido literal. Los judíos abominaban a los ídolos, ellos se burlaban de los gentiles, o sea, de nosotros que adorábamos estatuas, pedazos de madera, como si fueran dioses. La virgencita de allá de Mansopocagua. Mire, Jesús no acusó a los judíos de su tiempo de ser idólatras, no lo hizo. Pero al mismo tiempo hay documentos de la época que revelan que los judíos no eran tan estrictos a la hora de utilizar los metales preciosos de esa estatua enchapada de oro, de los templos paganos que habían sido saqueados. Bueno, qué bueno que se libraron de esa estatua bañada o arreglada. Ahora deshagámosla y tomemos el oro del enchapado que tiene y utilicémoslo para una buena obra que venga de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Deuteronomios capítulo 25, si mal no recuerdo. No voy a entrar mucho en ese tema porque es complicado explicarlo. Pero dice que no codiciarás plata ni oro de ellas, para que no tropieces en ello, porque es abominación a Jehová tu Dios. Y aparentemente es de eso que Pablo está hablando aquí. Digo aparentemente, no soy dogmático, pero porque es algo muy complicado de explicar. Habría que estudiar muy a profundidad el Antiguo Testamento en Deuteronomios.
Pero si usted en la actualidad se puede gloriar de tener idolatría en un jefe, por ejemplo, viéndolo nosotros como cristianos. No, yo me llevo bien con el pastor y muy pronto voy a ser pastor yo también. Así llévesela, cristiano del siglo XXI. Siglo XXI, ¿verdad? Sí. Digo. Mire, ¿de qué sirve tener la cabeza llena de conocimiento? ¿De qué sirve leer un montón de libros? ¿De qué sirve tener la cabeza llena de teología cuando no demuestra con sus hechos que realmente ama a Dios y que desea obedecer su palabra? Dice Pablo, tú que te jactas de la ley, versículo 23, ahí mismo, violando la ley, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Por la misma ley deshonramos a Dios. Por eso cuando amamos la ley de Dios, estamos amando la ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Mire lo que dice el salmista. El salmista dice, oh, cuánto amo tu ley. No es legalista él. Yo amo tu ley, dice Romanos, en el versículo 17. Yo me deleito en la ley de Dios. Yo me deleito en la ley del Señor. La ley es un deleite para mí. Me deleito en la escritura. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy. ¿Y sabe lo que ocurre con los que dicen ser el pueblo de Dios y viven de esa manera? ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que hace que el mundo juzgue mal a Dios. Dice el versículo 24, ahí mismo. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por causa de quién? De vosotros. Pablo está mezclando aquí varias Isaías y Ezequiel. Está uniendo esos textos el apóstol Pablo para mostrar probablemente este patrón de hipocresía. No era algo nuevo en el pueblo de Israel. Se gloriaban de ser el pueblo escogido por Dios, separados para Dios, de tal manera que las naciones gentiles terminaban pisoteando el nombre de Dios que ellos mismos invocaban. Y en la actualidad, yo le pregunto, ¿usted hace lo mismo en la actualidad? ¿Usted practica la ley? ¿La cumple o la practica? No perfectamente, no diga, no, yo los 10 mandamientos, yo no caigo en eso. Así llévesela. ¿Cumple usted con la palabra del Señor? Mire, ¿sabe qué dicen las personas en la calle cuando escuchan a los cristianos? ¿Sabe qué dice la gente cuando escucha a los cristianos? ¿Y de qué sirve que vaya a la iglesia? Mire. Y empiezan los señalamientos. Ven sus acciones, ven sus valores, ven cómo se viste, ven cómo habla, ven cómo responde. Mire, quiero hacerle una pregunta, casi terminando ya. ¿Qué piensan las personas que lo conocen de Cristo cuando lo miran a usted? ¿Qué piensan las personas cuando se dirigen a la escuela, al colegio, al trabajo? ¿Qué ven las personas cuando la miran a usted caminando? O cuando me ven a mí. ¿Porque vive una vida perfecta? No, iglesia, no es de perfección que estamos hablando aquí, es de coherencia. Aquel que ha sido salvado del pecado al precio de la muerte de su Salvador debería demostrar delante de todos, tomando en serio el pecado aun cuando peca. Porque los creyentes pecan. ¿Sabía usted, Angelito? Los creyentes pecan también. Pero cuando el creyente peca, toma el pecado en serio, hasta que el mismo cristiano reconoce que es pecado lo que está haciendo y se arrepiente y que sabe pedir perdón. Cuando se da cuenta que la conducta es pecaminosa y está afectando a alguien,
Y es una persona que se arrepiente delante de Dios y delante de los hombres y toma el pecado en serio. Mire, una vez que usted anuncia que es cristiano, y debemos de denunciarlo, claro que sí, debemos reclamar que somos cristianos, contraemos inmediatamente una responsabilidad con nuestros prójimos. Sus amigos lo están viendo. ¿Cómo actúa usted? Porque usted dijo ser cristiano. Su familia lo está mirando, lo están observando. Sus vecinos lo están analizando. El mundo va a juzgar a Dios por causa de lo que usted haga, cristiano. Es una tremenda responsabilidad. Eso es lo que piensan las personas de Jesucristo. El mundo juzgará a Dios por las cosas que usted haga y por las cosas que usted diga. Y si usted actúa mal, habiendo profesado ser cristiano, eso es lo que el mundo va a juzgar. Y de eso está hablando el apóstol Pablo en este versículo 24. El mal ejemplo que usted da, eso es lo que las personas piensan de Dios. Los privilegios de los judíos, y que nosotros también los disfrutamos, nos ponen en una posición más peligrosa, porque la voluntad del Señor está en su camino, está en su vida. Lucas 12, 47, 48, a todo aquel que se le dará mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entre más conocimiento usted tenga, más se le va a exigir. ¿Qué prefiere usted, iglesia? ¿Estar bajo la influencia del cristianismo o la del mundo? Si usted decide la del mundo, pierda cuidado, esclavo es del mundo. Si usted decide buscar el camino del Señor, preocúpese, porque el mundo viene en contra suya. Y cualquier acto que usted haga, año por año, día tras día, semana tras semana, el mundo lo estará observando, desde que se levanta hasta que se acuesta. No piense ni por un momento que porque ya aceptó al Señor y porque está sirviendo en una iglesia, usted tiene un lugar privilegiado en el reino. No. Y porque tiene el conocimiento de la sana doctrina, como la que aprendemos en esta iglesia a través del estudio profundo de las Escrituras, tenga más cuidado, dice Lucas capítulo 12, del versículo 47 y 48. Porque al que más se le da, más se le pedirá. Entre mayor conocimiento usted tenga, más el Señor le va a exigir a usted. Y va a tener que compadecer ese día. Ya terminando, iglesia. Mire, esta carta está escrita a cristianos durante Roma, en el primer siglo. Pablo está tratando de librarnos a nosotros para que no cometamos el error de confiar en nuestra profesión de fe en Jesucristo. Si somos una contradicción andante de esa fe que profesamos. O sea, usted profesa ser cristiano, pero anda al revés de lo que ha confesado. Tenga mucho cuidado, iglesia, y no se convierta usted en lo mismo que estos judíos a los que Pablo les está diciendo que se están autoengañando. Muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, muéstrame su fe sin sus obras. ¿Y dónde están las obras? Yo le creo lo que dice la palabra, pero ¿dónde están sus obras? Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Eso dice Santiago. Y más adelante dice Santiago, una fe sin obras es muerta. Y una fe muerta deja sumido en su mortandad al que la tiene. ¿Y cuál es la fe muerta? La que no produce obras. Así de sencillo. Mire, la Biblia enseña claramente que somos justificados por medio de la fe sola.
Esa palabra fue la que hizo la diferencia en el siglo XVII, en la Reforma XVI, en la Reforma Protestante. Somos justificados por medio de la fe sola. La Iglesia Católica Romana piensa que sí, somos salvos por la fe, pero más otras cosas, más los sacramentos, más esto, más tantas Aves Marías, más esto, más aquello. No, sola fe, dice la Biblia, no yo, la Biblia. Pero esa fe que somos justificados nunca se va a encontrar sola, porque usted va a tener que mostrar que en verdad la tiene. Va a venir acompañado de los frutos que demuestran la genuina fe que usted tiene. Amén. ¿Se acuerdan de eso? Los frutos del Espíritu: paciencia, gozo, paz, benignidad, bondad, amor, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Y con esto termino, iglesia. Con esto termino. Somos justificados por la fe. Somos salvos por únicamente la fe, por la gracia, por la sangre de la cruz ahí derramada, por todo lo que usted es y por todo lo que usted hace en esta tierra. Desde el más pequeño hasta el más grande, somos justificados únicamente por la fe puesta en Jesucristo. Usted es salvo porque cree en Jesucristo. Usted es salvo porque es hijo de Dios. Pero va a tener que luchar por esa fe también, porque se le vienen cosas encima, se le vienen desaires, se le vienen desánimos, se le viene familia en contra, se le vienen cosas de trabajo en contra, se le viene el amigo en contra, se le viene el vecino en contra y todo el mundo en contra, porque usted sigue a un Cristo que el mundo rechaza. Amén. Va a tener luchas el cristiano. La fe sola, pero los frutos van a delatar si usted en verdad es o no es salvo. ¿Dónde va usted si muere el día de hoy? Vuelvo a poner la canción. ¿Dónde está usted? La segunda. Hágase esa pregunta, iglesia. Yo te busco, decía la canción que cantamos hace un momento. Yo te busco. ¿En verdad está buscando usted el rostro del Señor? ¿Sí? ¿En verdad busca de Dios a cada instante? ¿Todo el tiempo en verdad lo está buscando? Cántelo. Póngase de pie. Yo te busco. A todo volumen. Yo te busco. Busque el rostro de Dios, no solo en la iglesia, todo el tiempo búsquelo, en la obediencia a la Escritura, no a la perfección, pero luche por tener la perfección. Amén. No se canse, ánimos. No se canse, iglesia. Yo lo necesito. Demuestra que lo amo. Cánteselo al Señor. Cánteselo a Él. Fuego
Si hay alguien que necesita del Señor, si hay alguien viendo la transmisión que desea ponerse a cuentas con Dios, si hay alguien aquí también, ahí donde usted se encuentra, y yo soy el primero en levantar la mano y decir, necesito de Dios, necesito su presencia en mi vida, una vida vacía, llena de rutina, donde no siento un verdadero gozo, donde mis alegrías son solo un breve momento y se apagan en el transcurso de los días. Quiero tener el gozo de la salvación como el salmista. Quiero sentir la presencia del Señor y quiero pedirle que Él venga a morar a mi camino, a mi vida, y que sea el amo y Señor de todo lo que tengo, de mi propia vida, de mi trabajo, de mi casa, de mi familia, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis hijas. Venga a morar en la presencia del Señor. Busque del Señor. Pídale a Él que Él venga a su casa. Busque un lugar donde le enseñen la sana doctrina y estudie la palabra de Dios. Él le va a dar esa paz que usted necesita y Él va a guiar el camino que lleva a la salvación. Él pondrá a las personas correctas en su vida. Esa es la oración que tenemos el día de hoy. En el nombre de Jesucristo bendecimos a cada una de las personas que se conectaron en esta transmisión. Bendecimos esta iglesia y pedimos que sea Dios guiándonos cada uno de los días que vienen. En el nombre de Jesucristo, la iglesia entera dice amén y amén. Dele un aplauso al Señor.